Y entonces, justo cuando el silencio del vestuario era tan denso que se podía cortar con un bisturí, sonó el teléfono de Thibaut Courtois. Un simple pitido, un mensaje. Pero lo que contenía ese mensaje fue suficiente para helar al Real Madrid entero. Así comienza una historia que pocos esperaban y que muchos aún no terminan de creer. Porque no se trata de una derrota cualquiera, ni de un enfado pasajero. Lo que ocurrió tras ese partido, ese tropiezo doloroso que dejó al equipo blanco tambaleando, es una de esas escenas que definen el verdadero pulso entre el orgullo, el liderazgo y las heridas no cerradas dentro de un vestuario de élite. El Real Madrid acababa de sufrir una derrota que dolía más de lo habitual. No tanto por el marcador, sino por lo que representaba. Un golpe directo al proyecto de Xabi Alonso, el hombre destinado a guiar la próxima era del club con la elegancia que siempre lo caracterizó en el campo. Sin embargo, esa noche, ni su serenidad ni su discurso lograron calmar a un vestuario tenso. Y, en medio de todo, Courtois, el portero que lo ha salvado todo y que ahora parecía más distante que nunca, soltó una bomba en forma de mensaje. Según quienes estuvieron presentes, el ambiente en Valdebebas tras la derrota era irrespirable. Algunos jugadores se marcharon sin hablar, otros preferían mirar al suelo y fingir que nada pasaba. Pero Courtois no es de esos. Nunca lo fue. Desde su regreso a la dinámica del equipo tras aquella lesión eterna que casi lo aparta del fútbol, el belga había mostrado un temple frío, una mirada calculada y un tono más maduro, incluso algo más desafiante. No lo hacía por ego, sino porque sentía que tenía derecho a exigir. Esa noche, tras las palabras de Xavi en el vestuario, un discurso pausado, pero con la dureza de quien exige más actitud, Courtois decidió escribir. No habló, no gritó, no rompió nada. Solo mandó un mensaje. Y en el fútbol moderno, eso puede ser más letal que una bronca frente a todos. El texto, enviado al propio Xabi Alonso y filtrado después por alguien del entorno cercano al equipo, decía algo que pocos se atreven a repetir en voz alta. A veces, para ganar, no basta con tener una idea. Hace falta sentir el fuego que se pierde cuando se confunde control con pasión. No era un ataque directo, pero tampoco una frase inocente. Era una crítica elegante, casi filosófica, pero que en el contexto adecuado se entendía como una advertencia. Courtois no cuestionaba la táctica, sino el espíritu. Y viniendo de un jugador que ha visto al Real Madrid ganar Champions a base de carácter, su mensaje resonó como un trueno en la cúpula del club. Lo curioso es que Xabi Alonso, tan cerebral como siempre, no respondió con enfado. De hecho, cuentan que leyó el mensaje varias veces, en silencio, antes de simplemente guardar el móvil y mirar por la ventana del autobús que los llevaba de regreso. Lo conocía bien. Sabía que Courtois no hablaba por capricho, sino por convicción. El belga nunca ha sido un provocador gratuito, sino alguien que, cuando habla, lo hace porque cree que tiene algo importante que decir. Y claro, el debate no tardó en encenderse. ¿Había roto Courtois el código interno del vestuario? ¿O había hecho lo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a expresar? Porque la derrota no era solo una cuestión de táctica. El equipo se veía sin alma, sin chispa, sin ese punto de locura competitiva que tantas veces lo salvó en Europa. Xavi apostaba por el control total, por la geometría del pase, por el orden. Courtois, en cambio, creía en el caos controlado, en ese espíritu de supervivencia que define a Madrid de las remontadas imposibles. Algunos jugadores se alinearon, en silencio, con el portero. Otros preferían seguir al técnico, convencidos de que el camino correcto era el de la paciencia. Pero lo que quedó claro es que ese mensaje cambió la temperatura interna. Fue una especie de toque de atención disfrazado de reflexión. Y aquí viene lo más interesante. Courtois no lo hizo desde el rencor ni desde el ego del que se siente indispensable. Lo hizo porque, tras tanto tiempo fuera, había visto al club desde fuera, como un espectador privilegiado. Y a veces, cuando te alejas del ruido, entiendes cosas que desde dentro son invisibles. Él había notado algo, que el Real Madrid, el equipo que una vez fue pura fe, empezaba a parecerse demasiado a un laboratorio de ideas. Bonito, ordenado, pero sin esa energía que hace que el Bernabéu se venga abajo en una noche épica. Ese análisis, en boca de otro, habría pasado desapercibido. Pero Courtois no es cualquiera. Es el portero que sostuvo al equipo en sus peores momentos, que jugó lesionado, que tapó bocas con actuaciones casi sobrehumanas. Así que su palabra tiene peso, y el club lo sabe. Durante los días siguientes, la prensa deportiva española hizo lo que mejor sabe hacer: multiplicar las interpretaciones. Algunos medios lo presentaron como una rebelión,
otros como una llamada a la reflexión. Y entre tanta especulación, hubo un detalle que pasó desapercibido pero que cambió el rumbo de la historia. En el siguiente entrenamiento, Xabi Alonso y Courtois hablaron. No fue una conversación larga, ni pública, ni dramática. Simplemente se acercaron, lejos de los focos, y hablaron como dos hombres que entienden el fútbol desde lugares distintos pero complementarios. Lo que se dijo ahí sigue siendo un misterio, pero las consecuencias fueron visibles. En el entrenamiento siguiente, el tono había cambiado. Los jugadores se movían con otra energía, como si algo se hubiera reequilibrado. El mensaje, más allá de su contenido, había servido para algo, reavivar el fuego. Y eso, al final, es lo que distingue a los equipos campeones de los equipos buenos. Los buenos se recuperan, los campeones resucitan. Ahora bien, esto no quiere decir que todo quedara en paz, ni mucho menos. Dentro del club, hubo quienes consideraron el gesto de Courtois una falta de disciplina, un riesgo para la autoridad del entrenador. Pero otros, especialmente entre los veteranos, lo interpretaron como un acto de liderazgo silencioso. Una manera de recordar que en el Real Madrid nadie puede permitirse bajar la intensidad, ni siquiera las derrotas. Y aquí está el punto donde el asunto se vuelve aún más interesante. Porque detrás de esa tensión había un subtexto más profundo. El futuro del club. Courtois no solo hablaba del presente. Su mensaje era también una advertencia sobre lo que vendría. En un equipo que está entrando en una nueva era, con jóvenes estrellas y una filosofía más táctica, el riesgo es perder esa identidad que lo hizo único. Y, en cierto modo, el belga actuó como un guardián de esa esencia. Hay algo casi poético en todo esto. Un portero que, literalmente, ha parado el tiempo en tantas jugadas, intentando ahora detener algo más abstracto, el olvido de lo que significa ser el Real Madrid. Porque cuando un club empieza a olvidar su ADN, ni los sistemas más sofisticados pueden salvarlo. Esa reflexión, dicho sea de paso, también le dio a Xabi Alonso algo que necesitaba, un desafío interno. Porque los grandes entrenadores no crecen rodeados de obediencia, sino de contraste. Y Courtois, al fin y al cabo, le dio justo eso, un espejo incómodo, pero útil. Por eso, si alguien pensó que el belga buscaba problemas, se equivocó. Lo que hizo fue poner sobre la mesa una verdad que muchos preferían no mirar, que el Real Madrid no puede ser solo una máquina de control. Debe ser una bestia emocional. Y a veces, para despertar a la bestia, hace falta un rugido en forma de mensaje. En los días posteriores, Courtois evitó dar declaraciones. Ni una palabra en redes, ni un gesto fuera de lugar. Silencio absoluto, lo cual, en tiempos donde todo se grita, fue casi un acto de elegancia. Dejó que el ruido lo hicieran los demás, mientras él entrenaba como siempre, meticuloso, frío, casi obsesivo. Pero la prensa no suelta presa tan fácil. Se empezó a hablar de posibles tensiones entre Xavi, de un distanciamiento con algunos compañeros, incluso de una posible salida si la situación se tensaba. Nada de eso se confirmó, y probablemente nunca se confirmará del todo. Pero lo que sí se supo es que en el siguiente partido, Courtois fue titular, y su actuación fue descomunal. Paradas imposibles, reflejos intactos, liderazgo absoluto. Como si el propio mensaje hubiera servido para recordarle a todos, incluido a él mismo, quien manda bajo los palos del Bernabéu. Ese partido terminó con victoria. Y al final, cuando todos celebraban discretamente, las cámaras captaron un gesto sutil. Un apretón de manos entre Courtois y Xabi Alonso. Ni sonrisa, ni efusividad. Solo respeto. El tipo de respeto que se forja en la fricción. Y es que, a veces, las relaciones más fuertes nacen del desacuerdo. Porque lo importante no es evitar el conflicto, sino saber usarlo para crecer. En ese sentido, lo que empezó como una polémica terminó siendo una declaración de principios. El Real Madrid sigue vivo, precisamente porque en su ADN está el inconformismo. Algunos medios internacionales recogieron la historia y la elevaron a una especie de leyenda moderna del vestuario blanco. El portero que desafió al entrenador con elegancia, el líder que habló cuando todos callaban, el veterano que recordó a todos que Madrid no es un club que acepte la resignación. Y aunque nadie dentro del club confirmó los detalles, el eco de aquel mensaje siguió resonando. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque este tipo de historias no salen en los telediarios, ni en las ruedas de prensa edulcoradas. Se cocinan en los pasillos del poder, en las miradas que se cruzan sin palabras, en los gestos que separan a los buenos de los históricos.
Lo más fascinante de todo es cómo una simple frase puede revelar tanto. Courtois no dijo, no confío en ti, ni no creo en el proyecto. Dijo algo mucho más humano, no olvidemos lo que somos. Y eso, en un deporte que cada vez se parece más a una industria que a una pasión, tiene un valor inmenso. El episodio también abrió un debate entre los aficionados. Algunos vieron en el belga un ejemplo de liderazgo moderno, un jugador que no teme decir la verdad. Otros lo tildaron de egocéntrico, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Pero si algo quedó claro, es que su mensaje no fue fruto del capricho. Fue una sacudida emocional, una forma de pedir que el Madrid vuelva a mirar a los ojos del rival con hambre, no solo con cálculo. Xabi Alonso, por su parte, siguió fiel a su estilo. En las ruedas de prensa posteriores, respondió con su habitual serenidad. No negó nada, pero tampoco alimentó la polémica. El liderazgo se demuestra en muchos formatos, dijo en una ocasión, a veces incluso en el silencio. Una frase tan suya que parecía escrita para cerrar el capítulo. Pero los que conocen a Xabi saben que esa experiencia le dejó huella. Desde entonces, empezó a introducir pequeños ajustes, no tanto tácticos como emocionales. Reuniones más personales con los veteranos, charlas más abiertas, un lenguaje más directo en los entrenamientos. No era una rendición, sino una evolución. Y eso, probablemente, fue lo que Courtois buscaba desde el principio. Meses después, cuando el equipo volvió a encontrarse con una final europea en el horizonte, el ambiente era otro. Ya no se hablaba de proyecto, sino de familia. Y esa diferencia se notaba en cada entrenamiento, en cada mirada. El vestuario había aprendido que, a veces, los mensajes más incómodos son los que más construyen. Y si aún no te has suscrito, hazlo ya, porque lo que está ocurriendo dentro del Madrid actual es de manual para entender cómo se forja la mentalidad de los campeones. Lo que parecía una crisis se convirtió en un renacimiento. Y todo comenzó con un mensaje enviado en la oscuridad de una noche triste, tras una derrota dolorosa. Hoy, cuando se mira hacia atrás, aquel episodio no se recuerda como una traición ni como un desafío. Se recuerda como un punto de inflexión. El momento en que un jugador se atrevió a recordarle al club más grande del mundo que su grandeza no se mide solo en títulos, sino en carácter. Y que, por encima de las tácticas, de los nombres y de los egos, hay algo que no se puede negociar: el fuego interior. El Real Madrid sobrevivió a ese temblor, como siempre lo hace, pero con una diferencia. Ahora sabe que el liderazgo no solo se ejerce con discursos, sino también con verdades dichas a tiempo. Y Courtois, con un solo mensaje, lo dejó más claro que nunca. Porque en el fondo, su aviso no era para Xabi Alonso, ni para la directiva, ni para la prensa. Era para todos los que visten de blanco. Recordarles que en el Real Madrid, rendirse nunca ha sido una opción. Y eso, más que un mensaje, fue una declaración eterna. Y eso, más que un mensaje, fue una declaración eterna. Porque en el fondo de ese silencio tras la derrota, en el eco metálico de las taquillas cerrándose, en la respiración contenida de los que no sabían si mirar al suelo o al portero, había algo que trascendía lo inmediato. No era solo una conversación entre un jugador y su entrenador. Era una lección de jerarquía emocional, de cómo se sostiene un equipo que no acepta la mediocridad ni siquiera en sus días más grises. Courtois lo sabía. Lo había visto antes. En ese mismo vestuario, años atrás, cuando los veteranos no necesitaban gritar para imponer respeto. Bastaba una mirada. Esa noche, su mensaje fue exactamente eso. Una mirada en forma de palabras. Un recordatorio sin adornos, pero cargado de intención. No se trataba de poner en duda a Xabi Alonso, sino de poner en duda la comodidad. Porque el verdadero enemigo del Real Madrid nunca fue el rival que tiene enfrente, sino el conformismo que a veces se instala cuando el talento parece suficiente. Y Courtois, que lleva años defendiendo el arco blanco, sabe que en este club no basta con ser bueno, hay que ser implacable. El texto que envió, breve pero quirúrgico, fue leído una y otra vez por los que tuvieron acceso. Algunos decían que contenía una crítica velada a la falta de intensidad. Otros aseguraban que, entre líneas, se podía leer un elogio a la mentalidad ganadora de otras épocas. Pero todos coincidían en algo. El tono era distinto. No había arrogancia ni ironía. Solo convicción. Era el tipo de mensaje que no busca entender una polémica, sino provocar una reflexión, como un espejo que no deforma, pero que obliga a mirar lo que uno preferiría evitar. Los que conocen a Courtois dicen que tiene una memoria selectiva muy precisa,
Recuerda con exactitud los partidos donde el equipo no solo ganó, sino los que luchó hasta el último aliento. En esas noches, como aquella semifinal ante el City o la final en París, el portero había sentido que Madrid no era solo un conjunto de estrellas, sino una idea colectiva, resistir cuando todos se rinden. Y eso, precisamente, era lo que le echaba en falta tras la derrota. No el resultado, sino la falta de ese pulso, de ese fuego invisible que empuja cuando el cuerpo ya no puede. Mientras los demás se duchaban en silencio, Courtois permaneció unos minutos sentado frente a su taquilla, con la mirada perdida, como si repasara mentalmente cada minuto del partido. No había rabia, sino decepción controlada. Esa clase de decepción que nace cuando uno sabe que el problema no es perder, sino cómo se pierde. Y en su cabeza resonaban las palabras de Xavi, medidas tácticas, precisas, pero tal vez demasiado frías, como si el discurso de un científico hubiera reemplazado al grito de un capitán. Y ahí fue donde surgió la chispa. ¿Courtois entendía el valor del control? Claro que sí. Él mismo es un ejemplo de disciplina, de concentración absoluta. Pero también sabía que hay momentos en los que el corazón debe imponerse a la lógica, que a veces una parada imposible no se explica con datos, sino con instinto, que un equipo grande necesita una mezcla exacta entre método y locura. Y en su percepción, el Madrid de esa noche había olvidado la parte irracional del genio. Por eso, el mensaje no fue un ataque, sino una súplica elegante. Recuperemos el fuego. No lo escribió con esas palabras, pero el sentido era ese. Y lo más interesante es que, al enviarlo, Courtois no esperaba respuesta inmediata. Sabía que Xavi lo entendería, aunque no dijera nada. Porque ambos, en el fondo, comparten una misma obsesión: la perfección. Solo que cada uno la busca desde una trinchera distinta. El belga desde la portería, donde un solo error cuesta un título. El español desde la pizarra, donde un mal plan puede desmoronar un proyecto entero. Dos maneras de sufrir el fútbol, pero con un respeto mutuo que, incluso en el desacuerdo, sigue intacto. Mientras tanto, fuera del vestuario, los pasillos del estadio eran un desfile de silencios. Algunos empleados del club, acostumbrados a las derrotas que pesan más que una goleada, comentaban por lo bajo que Courtois había dicho lo que muchos piensan. No lo decían con tono de rebelión, sino de comprensión, porque, aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que algo se había enfriado en el alma del equipo. El gesto de Courtois tuvo también un efecto colateral inesperado. Reavivó la conversación sobre liderazgo. En el fútbol moderno, donde los mensajes se miden por la cantidad de retweets y no por su contenido, aquel mensaje privado tenía algo anacrónico, casi romántico. Era una carta en tiempos de notificaciones. Una forma de recordar que el liderazgo no se ejerce gritando en un campo ni posando para las cámaras, sino asumiendo el peso de decir lo que otros callan. Y lo cierto es que Courtois llevaba tiempo sintiendo que su papel en el equipo iba más allá de ser un guardameta. Había pasado por lesiones, críticas y redenciones públicas. Sabía lo que era sentirse reemplazable y, al mismo tiempo, imprescindible. Esa dualidad lo había hecho más fuerte, pero también más consciente del frágil equilibrio que sostiene a un grupo de estrellas. Por eso, su mensaje no fue fruto del impulso. Fue la expresión de alguien que lleva años observando las grietas invisibles que preceden a las crisis. Los más jóvenes del vestuario, al enterarse del contenido del mensaje, se quedaron entre la admiración y el temor. Admiración porque reconocían el coraje del gesto. Temor porque entendían lo que implicaba, que el portero más influyente del equipo había decidido dar un paso al frente. Y eso, en un club como Madrid, cambia la dinámica interna. Las palabras de Courtois no solo llegaban a Xavi, sino que resonaban entre compañeros que, quizás sin saberlo, habían empezado a relajarse. Pero Courtois no buscaba enemigos ni aliados. Su intención era más simple y, a la vez, más profunda. Quería que todos recordaran por qué estaban ahí. Que vestir la camiseta blanca no era un privilegio estático, sino un compromiso perpetuo. Que el Real Madrid no gana porque juega bien, sino porque nunca acepta jugar sin convicción. El propio mensaje, aunque breve, estaba construido con una precisión casi quirúrgica, sin exclamaciones, sin dramatismo, con un tono que parecía de conversación más que de reproche. Esa frialdad calculada era lo que lo hacía tan contundente. No era el texto de un jugador furioso, sino de alguien que piensa antes de actuar, lo cual, dicho sea de paso, lo volvía aún más inquietante. Porque cuando alguien como Courtois decide hablar, lo hace porque algo serio ocurre. Y ese algo serio no era una pelea personal con Xavi,
ni una crítica al sistema de juego. Era una alarma, un aviso de que el Real Madrid corría el riesgo de desconectarse emocionalmente de su esencia, de convertirse en un equipo correcto, pero sin alma. Y si hay algo que la historia de este club enseña, es que la corrección nunca ganó una Copa de Europa. Mientras Xavi leía el mensaje en el silencio del autobús, con la ciudad pasando a toda velocidad por la ventana, pensaba en eso, en el fuego, en sí. Sin darse cuenta, había puesto tanto empeño en construir un sistema perfecto que había dejado fuera la imperfección que hace grande a un equipo como el Madrid. Porque el fútbol, por mucho que avance, sigue siendo humano. Y a veces, la diferencia entre ganar y perder no está en el pase correcto, sino en el grito de un jugador que se niega a caer. En cierto modo, ese intercambio entre Courtois y Xavi fue una conversación entre dos filosofías del fútbol, una basada en el control y la otra en la emoción. Y lo más curioso es que ambas son necesarias. El equilibrio entre ambas define la grandeza. Courtois no pedía caos, pedía alma. No pedía improvisación, pedía instinto. Y en ese matiz está la diferencia entre el fútbol que se juega y el fútbol que se siente. Quizás por eso su mensaje caló tanto. Porque en el fondo, todos los que alguna vez han vestido esa camiseta saben que en Madrid no se explica, se siente. No es una fórmula ni una estructura, sino una corriente eléctrica. Y cuando esa corriente se apaga, alguien tiene que recordarle al grupo dónde está el interruptor. Esa noche, ese alguien fue Courtois. Y aunque oficialmente no pasó nada, todo cambió. El silencio posterior, la forma en que se evitaban las miradas durante el viaje, la tensión medida de los saludos al día siguiente. Cada pequeño gesto llevaba la huella de ese mensaje. Era como si las palabras del portero hubieran dejado una marca invisible, un recordatorio permanente de que la exigencia no tiene fecha de caducidad. Porque eso era, al final, lo que Courtois estaba diciendo, que la excelencia no se negocia, que da igual cuántos títulos se hayan ganado, cuántos récords se rompan o cuántos elogios se reciban. En el Madrid, el único estándar posible es el máximo. Y el día que alguien olvida eso, el equipo deja de ser el Madrid. Esa era la verdad incómoda que el belga había puesto sobre la mesa. Y aunque doliera, era necesaria. Porque hay momentos en los que el silencio es más peligroso que la confrontación. Courtois lo entendió. Xavi también. Y el resto, poco a poco, empezó a entenderlo.